Las alarmas resonaron en el puente de mando del Lincoln cuando los sensores detectaron la flota alienígena. El capitán John Harris observó las pantallas con expresión calculadora, mientras 200 naves de guerra emergían del hiperespacio. Eran elegantes, orgánicas, brillantes como perlas en el vacío. Distancia, 2 millones de kilómetros y cerrando, informó la teniente Lisa Cooper desde su estación. Formación de ataque confirmada. John no dudó. Todas las naves, formación Delta. Lancen casas inmediatamente. El portaaviones Lincoln era una bestia de acero de 3 kilómetros de longitud, construido en los astilleros orbitales de la Tierra. Su cubierta superior se abrió y cientos de casas salieron como avispas furiosas. A su alrededor, otros 5 portaaviones hicieron lo mismo. El Eisenhower, el Roosevelt, el Washington, el Kennedy y el Nimitz desplegaron sus alas de combate. «Señor, están transmitiendo», dijo el comandante Greg Palmer. «Es un ultimátum». «Pónganlo en pantalla», ordenó John. Una criatura apareció en la transmisión. Era alta, con piel azulada iridiscente y ojos dorados que brillaban con arrogancia. Su voz resonó en el puente con traducción automática. «Humanos primitivos, soy la reina Shalara del Imperio Stellaris. Han invadido territorio sagrado. Ríndanse o serán exterminados». John sonrió fríamente. «Comandante Palmer, respuesta, negativo. Los alienígenas atacaron primero. Rayos de energía púrpura atravesaron el espacio hacia la flota humana. Pero los portaaviones ya estaban en movimiento. Sus sistemas de defensa láser interceptaron la mayoría de los disparos. Los que pasaron impactaron contra escudos electromagnéticos que absorbieron la energía. «Casas en posición de ataque», informó Lisa. «Esperando órdenes». «Fuego libre», dijo John. Los cazas humanos se lanzaron contra la flota alienígena en formaciones precisas. No eran elegantes ni orgánicos. Eran máquinas brutales de titanio y acero, armadas con misiles nucleares y cañones electromagnéticos. El comandante de escuadrón Chris Matthews lideró la primera oleada. «Fénix 1 a todos los escuadrones. Divídanse y conquisten. Muestren a estos visitantes cómo peleamos». Los alienígenas esperaban una batalla convencional. Lo que recibieron fue caos organizado. Los humanos no luchaban con honor ni formaciones elegantes. Atacaban desde todos los ángulos. Usaban el entorno, empleaban tácticas que databan de siglos de guerra constante en la Tierra. En minutos, 20 naves alienígenas explotaron, luego 30, 50. En su nave insignia, la reina Shalara observaba con incredulidad. ¿Cómo es posible? Son una especie primitiva. Su consejero militar, Torak, revisó los datos con creciente alarma. «Mi reina, sus tácticas no tienen precedente. Atacan como depredadores, no como civilizaciones avanzadas». «Envíen la segunda oleada», ordenó Shalara. «Aniquílenlos». Pero John Harris ya había anticipado ese movimiento. «Palmer, active el plan Sherman. Muestren lo que trajimos». Los portaaviones revelaron su verdadero arsenal: baterías de misiles hipersónicos, cañones de riel capaces de disparar proyectiles a una fracción de la velocidad de la luz, y algo que ninguna civilización espacial había visto en milenios: armas nucleares tácticas. El espacio se iluminó con explosiones atómicas controladas que vaporizaron docenas de naves alienígenas simultáneamente. La reina Shalara ordenó la retirada, pero ya era tarde. Los humanos no daban cuartel. Cuando el silencio regresó al vacío, 150 naves alienígenas habían sido destruidas. La flota humana había perdido solo 3 cazas. John observó las naves enemigas restantes huir al hiperespacio. «Persecución inmediata. Quiero coordenadas de su mundo origen». «Señor, ¿está seguro?»,
preguntó Lisa. No sabemos con qué nos enfrentaremos. John la miró con determinación. Llevan 3 siglos atacando colonias humanas. 3 siglos robando recursos y esclavizando gente. Se acabó. Ahora les llevamos la guerra a ellos. Los 6 portaaviones giraron al unísono y activaron sus motores de salto. Detrás de ellos flotaban los restos de una flota que había subestimado completamente a la humanidad. En su nave en retirada, la reina Shalara sintió miedo por primera vez en su larga vida. Estos humanos no eran como otras especies. Eran algo diferente, algo peligroso, algo forjado en guerras interminables. La flota humana desapareció en el hiperespacio, siguiendo el rastro de energía dejado por los alienígenas. La cacería había comenzado, y esta vez, la humanidad era el depredador. El salto hiperespacial duró 4 horas. Cuando los portaaviones emergieron, se encontraron en el borde de un sistema estelar desconocido. El comandante Greg Palmer estudió los datos con atención mientras el equipo de sensores trabajaba. Tenemos el sistema completo mapeado, capitán, informó. 3 planetas habitables, 50 estaciones orbitales y una presencia militar masiva. Contamos al menos 500 naves de guerra. John Harris se reclinó en su silla de mando. No mostraba preocupación. ¿Comunicaciones? Interceptando transmisiones alienígenas, señor, respondió Lisa Cooper. Están en pánico. Nunca habían perdido una batalla así. Bien, dijo John. Mantengan distancia de combate. Quiero observar sus movimientos antes de actuar. En el planeta capital del Imperio Stellaris, la reina Shalara convocó a su consejo de guerra. La sala era un espacio circular con paredes de cristal que mostraban las estrellas. 12 consejeros se arrodillaron ante ella, su piel azulada brillando bajo las luces bioluminiscentes. Explíquenme, dijo Shalara con voz fría, cómo una especie inferior destruyó el 30% de nuestra flota expedicionaria. El almirante Borek se adelantó. Era un guerrero veterano con cicatrices que contaban historias de 100 batallas. Mi reina, estos humanos pelean diferente. No siguen las convenciones galácticas de guerra. ¿Convenciones?, repitió Shalara. Somos el Imperio Stellaris. Hemos conquistado 1000 mundos en 10.000 años. ¿Y me dices que una especie que apenas ha salido de su sistema natal nos desafía? Torak, su consejero principal, activó un holograma. Mostraba grabaciones de la batalla. Los cazas humanos se movían con una ferocidad que ninguna especie civilizada demostraba. Atacaban en ángulos imposibles. Usaban explosiones como cobertura. Sacrificaban unidades menores para destruir objetivos mayores. Mire sus tácticas, mi reina, explicó Torak. No pelean para minimizar pérdidas. Pelean para ganar sin importar el costo. Bárbaros, murmuró Shalara. Bárbaros efectivos, corrigió Borek. He revisado los datos históricos que capturamos de sus redes cuando invadimos sus colonias exteriores. Esta especie ha estado en guerra constante durante toda su existencia registrada. Guerra contra ellos mismos. Shalara lo miró con sorpresa. ¿Contra su propia especie? Sí, mi reina. En su planeta natal han librado miles de conflictos. Desarrollaron armas capaces de destruir su propio mundo varias veces. Cuando finalmente unificaron su gobierno y salieron al espacio, trajeron consigo toda esa experiencia militar. Entonces enviamos la flota principal, decidió Shalara. 500 naves contra sus 6 portaaviones. Los números hablan. Pero Torak parecía preocupado. Mi reina, recomiendo cautela. No entendemos completamente su tecnología. Usan armas de fisión nuclear en combate espacial. Ninguna civilización hace eso desde la Era Oscura. ¿Por qué es primitivo?
dijo Shalara con desdén. Porque es efectivo, replicó Torak. Y aterrador. Mientras el consejo debatía, los 6 portaaviones humanos orbitaban silenciosamente el borde del sistema. Dentro del Lincoln, John Harris reunió a sus comandantes en la sala de estrategia. La almirante Kate Morrison del Eisenhower, el contraalmirante Dan Roberts del Roosevelt, el comodoro Amy Chen del Washington, el capitán Paul Grant del Kennedy y el capitán Victor Blake del Nimitz observaban los hologramas tácticos. 500 naves, dijo Kate con una sonrisa desafiante. Apenas es justo para ellos. El problema no es el número, analizó Dan. Es la logística. Y nuestros cazas tienen combustible y municiones limitadas. No podemos mantener un asalto prolongado. Amy se adelantó. Entonces no hacemos un asalto prolongado. Hacemos lo que siempre hacemos, golpear fuerte, golpear rápido y desaparecer. John asintió. Exacto. Planificación de ataque, objetivo primario, sus instalaciones de producción en el tercer planeta. Si destruimos su capacidad de fabricar naves, la guerra termina. Eso requiere penetrar profundo en su espacio defendido, observó Paul. Perderemos casas. Perderemos casas de todas formas, dijo John. Pero si eliminamos su industria militar, salvamos millones de vidas humanas a largo plazo. Víctor estudió los datos. Sus estaciones orbitales están equipadas con cañones de plasma. Potencia considerable. Necesitamos una distracción. La tendremos, prometió John. Kate, tu grupo de batalla atacará las defensas orbitales del segundo planeta. Hagan mucho ruido. Hagan que parezca nuestro objetivo principal. Dan, Amy, Paul, sus grupos flanquearán por el cinturón de asteroides. Víctor y yo lideraremos el ataque directo al tercer planeta cuando estén comprometidos con Kate. Pólvora y estrategia, murmuró Kate. Como Midway. Exactamente como Midway, confirmó John. Excepto que esta vez, nosotros somos los portaaviones. Los comandantes regresaron a sus naves. El plan estaba en marcha. Pero mientras preparaban el ataque, una transmisión llegó de la flota alienígena. Era la reina Shalara, nuevamente. Su imagen apareció en todas las pantallas de la flota humana. Capitán Harris de la Tierra, dijo su voz traducida. Soy una gobernante razonable. Retírense ahora y perdonaré esta transgresión. John respondió personalmente. Reina Shalara del Imperio Stellaris. Ustedes atacaron colonias humanas durante 3 siglos. Mataron a millones de civiles. Esclavizaron a miles más. No hay perdón. Solo hay consecuencias. La expresión de Shalara se endureció. Entonces morirán. Mi flota los superará 10-1. Sus primitivos portaaviones serán vapor antes del anochecer. Tal vez, dijo John con calma. Pero llevaremos a muchos de los suyos con nosotros. Y cuando la siguiente flota humana llegue, y llegará otra, y otra, eventualmente su imperio caerá. Porque nosotros no nos rendimos. No negociamos con quienes masacran a nuestra gente. Solo peleamos hasta que ganamos o hasta que no queda nadie para pelear. Cortó la transmisión. Lisa lo miró con respeto. Bonito discurso, señor. No era un discurso, respondió John. Era una promesa. Las 6 naves entraron en modo de combate. En sus hangares, miles de pilotos subieron a sus cazas. Mecánicos verificaron armas y sistemas. Médicos prepararon las enfermerías. Cada persona a bordo sabía lo que venía. La batalla que definiría el destino de la humanidad en las estrellas. Y mientras los portaaviones avanzaban hacia el sistema interior, la reina Shalara observaba desde su palacio. Por primera vez en milenios, el Imperio Stellaris enfrentaba a un enemigo que no temía la muerte, que no respetaba la superioridad numérica,
que había perfeccionado el arte de la guerra a través de incontables generaciones de conflicto. La reina no lo sabía todavía, pero había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Había despertado a la humanidad. La flota alienígena se desplegó en una formación defensiva clásica. Era impresionante. 500 naves de guerra dispuestas en capas concéntricas alrededor del tercer planeta, cada una cubierta con armaduras orgánicas que brillaban con energía contenida. Sus cañones de plasma podían atravesar el vacío a velocidades increíbles, y sus escudos de energía habían resistido 1000 batallas contra especies menores. Pero nunca habían enfrentado portaaviones terrestres. El contraalmirante Dan Roberts observó la formación enemiga desde el puente del Roosevelt. Su grupo de batalla, compuesto por su portaaviones y 50 cruceros de escolta, se deslizaba silenciosamente entre los asteroides del cinturón exterior. Los motores funcionaban al mínimo para evitar detección. «Mantengan disciplina de comunicaciones», ordenó en voz baja. «Nada de transmisiones hasta que Kate comience su ataque». En el otro extremo del sistema, la almirante Kate Morrison sonreía mientras su grupo se preparaba. El Eisenhower emergió del ocultamiento detrás de la segunda luna del segundo planeta, y sus baterías de misiles ya orientadas hacia las estaciones orbitales alienígenas. «Todas las baterías. Fuego a voluntad», ordenó Kate. «Denles un espectáculo». 200 misiles hipersónicos salieron de los tubos de lanzamiento. No eran armas nucleares, no todavía. Eran señuelos caros, diseñados para parecer amenazas mortales en los sensores enemigos. Y funcionaron perfectamente. Las alarmas resonaron en la flota alienígena. El almirante Vorek vio la lluvia de misiles en sus pantallas y reaccionó instantáneamente. «Flanco norte comprometido. 150 naves, maniobra defensiva Omega. Intercepten esos misiles». Un tercio de la flota alienígena abandonó sus posiciones defensivas y aceleró hacia Kate. Sus cañones de plasma abrieron fuego, destruyendo los señuelos en brillantes explosiones. Pero mientras perseguían fantasmas, el verdadero ataque se desarrollaba en otro lugar. John Harris vio el movimiento enemigo en sus pantallas tácticas. «Ahí está nuestra ventana. Todos los grupos, ejecuten». El Lincoln y el Nimitz, acompañados por 100 naves de escolta, y surgieron del hiperespacio a solo 500.000 de kilómetros del tercer planeta. No se molestaron con sutileza. Aparecieron con todos los sistemas de armas activos, escudos al máximo, y cazas desplegándose como enjambres de metal. Las defensas alienígenas se volvieron para enfrentarlos, pero ya era tarde. El comandante de ala Chris Matthews lideraba 300 cazas directamente hacia las estaciones orbitales de producción. Fénix Escuadrón, Objetivo Alfa. Raptor Escuadrón, Objetivo Beta. Eagle Escuadrón, proporcionen cobertura. Entramos y salimos en 5 minutos. Los cazas se lanzaron en picada, sus motores dejando estelas de luz azul en el vacío. Los alienígenas respondieron con torrentes de fuego de plasma. Pero los pilotos humanos volaban como demonios. Se desviaban, giraban, usaban las explosiones como cortinas de humo. Algunos caían, vaporizados por impactos directos, pero los demás continuaban. La teniente Sophie Martínez pilotaba su caza a través de un campo de escombros, perseguida por 3 interceptores alienígenas. «Tengo compañía no deseada», le transmitió. «Aguanta, Sophie», respondió su compañero de ala, el teniente Ben Carter. Giró su caza en una maniobra imposible que habría destruido las articulaciones de cualquier piloto alienígena. Los humanos habían desarrollado tecnología de compensación inercial específicamente para permitir giros que matarían a pilotos normales. Apareció detrás de los perseguidores de Sophie y disparó. 2 interceptores alienígenas explotaron.
Te debo una, dijo Sophie mientras continuaba su aproximación a la estación orbital. Te la cobro con cerveza cuando volvamos, bromeó Ben. Alcanzaron la estación de producción principal, una estructura masiva de 3 kilómetros de diámetro, donde se fabricaban las naves de guerra alienígenas. Era hermosa, con arquitectura orgánica que parecía más arte que ingeniería. Chris Matthews casi lamentó lo que venía. Casi. Todos los escuadrones, misiles nucleares tácticos, sincronicen para detonación simultánea. 50 casas lanzaron sus cargas. Pequeñas ojivas nucleares de baja potencia, milla cada una equivalente a 5 kilotones. Suficientes para destruir una estación espacial sin contaminar el planeta debajo con lluvia radiactiva. Las ojivas impactaron en puntos estructurales clave. Las explosiones fueron precisas, calculadas. No hubo la bola de fuego característica de una detonación atmosférica. Solo pulsos intensos de radiación y calor que vaporizaron secciones enteras de la estación. La estructura colapsó sobre sí misma en silencio, su integridad estructural comprometida en una docena de lugares. Donde antes había una estación capaz de producir 20 naves de guerra al mes, ahora solo quedaban escombros radiactivos. En su palacio, la reina Shalara observaba con horror. No, eso nos tomó 50 años construir. Torak verificaba los reportes de daños con manos temblorosas. Las 3 estaciones principales han sido destruidas, mi reina. Nuestra capacidad de producción ha caído un 70%. ¿Y nuestra flota?, exigió Shalara. Persiguiendo señuelos en el segundo planeta mientras los humanos destruyen objetivos reales en el tercero. El almirante Borek está reposicionando, pero tomará tiempo. Tiempo que los humanos no les daban. Mientras la flota alienígena intentaba reorganizarse, Dan Roberts emergió del cinturón de asteroides con su grupo de batalla. Sus naves no eran tan grandes como los portaaviones principales, pero cargaban su propio arsenal mortal. Cruceros de misiles, blancos designados, cañones de riel. Disparen cuando estén listos. Mostremos a estos visitantes lo que es artillería naval. Los cruceros abrieron fuego. Proyectiles de tungsteno acelerados a fracciones significativas de la velocidad de la luz cruzaron el espacio. Cuando impactaban, la energía cinética pura era suficiente para atravesar cualquier escudo y armadura. 3 naves alienígenas fueron perforadas de proa a popa, sus cascos desintegrándose bajo el impacto. «Contacto enemigo, Bering 270», gritó el oficial de sensores del Roosevelt. «Maniobras evasivas», ordenó Dan calmadamente. «Desplieguen contramedidas». El Roosevelt giró con una agilidad sorprendente para una nave de su tamaño. Nubes de fragmentación metálica fueron expulsadas, confundiendo los sistemas de guía enemigos. Los rayos de plasma que deberían haber destripado el portaaviones pasaron de largo o fueron absorbidos por los escudos. Pero no todas las naves tuvieron tanta suerte. El crucero de escolta Dallas recibió un impacto directo que penetró su casco. El capitán ordenó evacuación mientras la nave comenzaba a desintegrarse. Cápsulas de escape fueron expulsadas, recogidas por otras naves incluso mientras el Dallas explotaba. Amy Chen y su grupo atacaban desde otro vector, bombardeando concentraciones enemigas con misiles de racimo. El Washington era el más nuevo de los portaaviones, equipado con tecnología experimental que permitía saltos hiperespaciales cortos dentro del sistema. «Coordenadas de salto confirmadas», dijo su oficial de navegación. «Listo para microtransición». «Ejecuten», ordenó Amy. El Washington desapareció en un parpadeo de luz distorsionada y reapareció 2 millones de kilómetros más cerca del planeta. Los alienígenas apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que oleadas de cazas emergieran de sus hangares, atacando objetivos de oportunidad. Era caos.
caos hermoso, calculado, diseñado para abrumar las capacidades de comando y control alienígenas. Los humanos no peleaban con la elegancia y coordinación que caracterizaba la guerra galáctica civilizada. Peleaban como pandillas callejeras elevadas al nivel cósmico. Rápidos, brutales, impredecibles. El almirante Vorek finalmente logró reorganizar las naves bajo su mando. Formación de martillo. Concéntrense en el portaaviones principal. 200 naves alienígenas convergieron en el Lincoln. John Harris las vio venir sin parpadear. Palmer, activen el protocolo Fortaleza. Quiero todas las defensas activas. El Lincoln era más que un portaaviones. Era una fortaleza móvil. Sus múltiples capas de escudos electromagnéticos se activaron secuencialmente, creando una serie de barreras que degradaban los ataques de energía. Sus baterías de defensa láser de punto disparaban miles de veces por segundo, interceptando misiles y proyectiles. Sus cañones principales respondían al fuego enemigo con proyectiles de uranio empobrecido que atravesaban el espacio a velocidades demenciales. Daños menores en las cubiertas exteriores, informó el oficial de control de daños. Escudos al 70% y manteniéndose. Lisa, coordenadas para los misiles estratégicos, ordenó John. Lisa trabajó en su consola con dedos veloces. Solución de tiro calculada, 3 objetivos confirmados, formaciones enemigas alfa, beta y gamma. Fuego. 3 misiles emergieron de los tubos internos del Lincoln. No eran armas tácticas, eran armas estratégicas, con ojivas termonucleares de alto rendimiento. 1 megatón cada una, suficiente para vaporizar ciudades. Los misiles aceleraron, sus sistemas de propulsión alcanzando velocidades increíbles. Los alienígenas intentaron interceptarlos, pero los misiles tenían sus propios sistemas de defensa y maniobra. Penetraron las formaciones enemigas y detonaron simultáneamente. 3 soles miniatura florecieron en el vacío. 40 naves alienígenas fueron vaporizadas instantáneamente. Otras 60 fueron dañadas críticamente por la radiación y el pulso electromagnético. En 30 segundos, la flota alienígena perdió 1/4 de su fuerza. El almirante Vorek observaba los datos con incredulidad. Usan armas de destrucción masiva en combate táctico. Es locura. Pero no era locura. Era doctrina militar humana refinada a través de siglos de guerra total. Los humanos habían aprendido hace mucho que la victoria requería voluntad de usar cualquier arma, cualquier táctica, cualquier sacrificio necesario. Todas las naves. Retirada ordenada al planeta, ordenó Vorek. Necesitamos reagruparnos bajo la cobertura de las defensas planetarias. Pero mientras la flota alienígena se retiraba, Paul Grant y el Kennedy atacaban precisamente esas defensas planetarias. Misiles de penetración bombardeaban las baterías de superficie, silenciándolas una por una. Los alienígenas intentaban defenderse, pero estaban siendo superados en múltiples frentes simultáneamente. No era la pesadilla estratégica de cualquier comandante. Enfrentar a un enemigo que atacaba desde todas direcciones, que no respetaba convenciones, que parecía no temer las pérdidas. Kate Morrison reagrupó sus fuerzas después de completar su distracción en el segundo planeta. Su grupo había sufrido pérdidas mínimas mientras cumplía su objetivo principal: dividir la atención enemiga. Ahora se unía al asalto principal. Eisenhower a Lincoln, nos unimos a la fiesta. ¿Dónde nos necesitan? Bienvenida, Kate, respondió John. Concéntrense en los acorazados enemigos. Esas bestias grandes están causando problemas. Con gusto. El Eisenhower lanzó su complemento completo de cazas pesados. Estos eran diferentes de los interceptores rápidos, más grandes, más lentos, pero armados con torpedos diseñados específicamente para penetrar las defensas de naves capitales.
Los pilotos los llamaban rompedores de nueces, y con buena razón. El teniente Ryan Foster pilotaba uno de estos cazas pesados hacia un acorazado alienígena de 2 kilómetros. La nave enemiga era hermosa, con líneas fluidas que parecían más biología que ingeniería. Pero Ryan solo veía un objetivo. «Bloqueando torpedos», dijo a su copiloto, la teniente Clara Wells. «Prepare contramedidas». «Listas», confirmó Clara. Se acercaron desde el ángulo muerto del acorazado, aprovechando una técnica que databa de la Segunda Guerra Mundial terrestre: el ataque bajo. Volaron tan cerca del casco enemigo que sus sensores casi tocaban la armadura orgánica. «Ahora», dijo Ryan. Lanzaron 4 torpedos a quemarropa. Las armas impactaron antes de que el acorazado pudiera reaccionar. Perforaron el casco, penetraron 50 metros y detonaron en el interior. Las explosiones destruyeron sistemas vitales. El acorazado comenzó a derivar, sus motores muertos, su tripulación muriendo mientras el oxígeno escapaba por las brechas. Este escenario se repitió docenas de veces. Los cazas humanos eran implacables, sus pilotos entrenados en academias donde la doctrina principal era adaptarse y superar. No había situación que no pudieran convertir en ventaja, y no había desventaja que no pudieran explotar. En su palacio, la reina Shalara observaba el desastre desarrollarse en tiempo real. Sus 500 naves habían sido reducidas a menos de 300. Las estaciones de producción estaban destruidas. Las defensas planetarias estaban siendo sistemáticamente eliminadas, y los humanos no mostraban señales de detenerse. «Torak», dijo con voz quebrada, «¿qué son estos humanos?». Su consejero revisó los datos históricos que habían recopilado. «Son supervivientes, mi reina». Su planeta era hostil, lleno de depredadores y desastres naturales. Desarrollaron civilización a pesar de todo. Luego pasaron miles de años perfeccionando el arte de matarse entre ellos. Cuando finalmente se unieron, trajeron toda esa experiencia al espacio. ¿Entonces no se puede razonar con ellos? «Se puede», dijo Torak, «pero no desde posición de fuerza. Solo respetan a quienes pueden igualar su ferocidad o superarla». Shalara tomó una decisión. «Preparen la flota de defensa interna. Todas las naves alrededor del mundo capital. Si los humanos quieren guerra total, la tendrán». Pero en el Lincoln, John Harris ya estaba calculando su próximo movimiento. Observó el mapa táctico con ojos de cazador. «Palmer, ¿cuántas naves enemigas quedan en este sistema?» 284 operacionales, señor. 150 más en el mundo capital, según inteligencia. ¿Nuestras pérdidas? 27 cazas, 3 cruceros de escolta. 90% de la flota principal intacta. John asintió. Los números eran aceptables. Habían infligido daño devastador a cambio de pérdidas mínimas. Pero el verdadero objetivo no era simplemente ganar batallas. Era enviar un mensaje. «Abran canal hacia la reina Shalara». La imagen de la reina apareció. Se veía cansada, derrotada, pero todavía intentaba proyectar autoridad. «Capitán Harris, han probado su punto. Retírense ahora y discutiremos términos de paz». «No», dijo John simplemente. «No hay términos. Solo capitulación incondicional. Liberen a todos los esclavos humanos. Retiren todas sus fuerzas de territorio humano. Paguen reparaciones por 3 siglos de atrocidades. Hagan esto, y detenemos el ataque». «¿Y si me niego?». John la miró a los ojos a través de años luz. «Entonces continuamos hasta que su imperio sea ceniza. Ustedes comenzaron esto, reina Shalara. Nosotros lo terminaremos. De una manera u otra». Cortó la transmisión.
Lisa lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Señor, si atacamos el mundo capital, habrá bajas civiles masivas. No atacaremos civiles, aseguró John. Pero destruiremos cada instalación militar, cada astillero, cada depósito de armas. Los dejaremos incapaces de amenazar a cualquiera por generaciones. Era una promesa terrible. Y todos en el puente sabían que John Harris la cumpliría. La batalla no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Porque la humanidad había aprendido hace mucho una lección fundamental. Cuando te enfrentas a depredadores, debes ser el depredador más grande. Y en las estrellas, no había depredador más grande que portaaviones de guerra forjados en la tierra. La reina Shalara no durmió esa noche. Desde las ventanas de su palacio, observaba las 3 lunas de su mundo natal brillar con luz plateada. Durante 10.000 años, el Imperio Stellaris había sido el poder dominante en esta región de la galaxia. Habían conquistado 1000 mundos, asimilado 100 especies, construido una civilización que se extendía por 30 sistemas estelares. Y ahora, en el espacio de días, estaba siendo desmontado por 6 naves de una especie que apenas había descubierto el viaje interestelar. Torak entró en sus aposentos. Llevaba una tableta con datos actualizados. Mi reina, los humanos han comenzado a moverse nuevamente. Se dirigen hacia el mundo capital. Shalara se volvió. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 horas si mantienen su velocidad actual. La flota de defensa está posicionada, pero después de observar las últimas batallas, estimo que tenemos solo 40% de probabilidad de victoria. 40% es mejor que nada. No si el precio de la derrota es la destrucción de nuestro mundo natal, replicó Torak. Su tono era inusualmente directo. Pero estos eran tiempos inusuales. Mi reina, he estado estudiando la historia humana. Es importante que entienda contra qué nos enfrentamos. Shalara se sentó en su trono. Habla. Torak activó la tableta. Proyectó imágenes holográficas en el aire entre ellos. Los humanos evolucionaron en un planeta categórico como extremadamente hostil, gravedad alta, clima violento, megafauna depredadora. La tasa de mortalidad infantil era asombrosa según estándares galácticos. Solo los más fuertes, más inteligentes, más adaptables sobrevivían. Las imágenes mostraban escenas de la Tierra antigua. Humanos primitivos cazando animales 10 veces su tamaño. Sobreviviendo en climas que matarían a la mayoría de las especies civilizadas. Construyendo herramientas cada vez más sofisticadas. Desarrollaron algo que llaman persistencia de caza, continuó Torak. Perseguían a sus presas durante días hasta que el animal colapsaba de exhaustión. Literalmente caminaban a sus enemigos hasta la muerte. Esa mentalidad nunca los abandonó. Eso explica su tenacidad, admitió Shalara. Es más que tenacidad, dijo Torak. Es una filosofía fundamental. Una vez que deciden que algo es una amenaza o un objetivo, no se detienen hasta que ganan o mueren. No hay rendición honorable. No hay retirada estratégica. Solo victoria o extinción. Más imágenes aparecieron. Guerras humanas a lo largo de su historia. Conflictos tribales primitivos. Guerras medievales con espadas y flechas. Conflictos industriales con millones de muertos. Guerras mundiales que casi destruyeron su civilización. En su historia registrada de 6.000 años, explicó Torak, han estado en paz colectiva menos del 5% del tiempo. El resto es guerra constante. Contra otros humanos. Cuando no tenían enemigos externos, se convertían en enemigos entre ellos. ¿Por qué no se extinguieron? Casi lo hicieron, varias veces.
Pero cada conflicto los hacía más fuertes, más innovadores. Cuando finalmente unificaron su mundo bajo un gobierno planetario, fue solo porque descubrieron que había especies alienígenas en el espacio. Nosotros, mi reina. Nosotros les dimos un enemigo común. Shalara sintió un escalofrío, y entonces les hicimos un favor. El mayor favor imaginable. Durante 3 siglos, los humanos trabajaron juntos para construir una flota capaz de defenderse de amenazas externas. Canalizaron toda su agresión, toda su innovación, toda su experiencia militar en una dirección. Y cuando atacamos sus colonias, les dimos justificación moral para desatar todo eso contra nosotros. Las imágenes cambiaron, mostrando los portaaviones en combate. Torak amplió detalles técnicos. Sus naves son obras maestras de ingeniería militar. No son elegantes como nuestras naves orgánicas. Son brutales, redundantes, diseñadas para absorber daño y seguir funcionando. Cada portaaviones tiene 3 sistemas de energía independientes, 5 capas de armadura, compartimentos sellados que pueden ser cerrados en emergencias. Pueden perder el 50% de sus sistemas y seguir peleando. Y sus armas, agregó Shalara. Armas nucleares. Ninguna civilización las usa. Porque ninguna civilización las necesita, corrigió Torak. La mayoría de las especies desarrollan armas de energía dirigida porque son eficientes y limpias. Los humanos desarrollaron armas nucleares porque estaban intentando aniquilarse mutuamente. Cuando descubrieron que funcionaban igual de bien en el espacio, simplemente las adaptaron. No tienen nuestras inhibiciones sobre guerra limpia, porque nunca pelearon guerras limpias. En el espacio, la flota humana avanzaba implacablemente. Los 6 portaaviones mantenían formación cerrada, rodeados por sus escoltas supervivientes. No intentaban esconderse, no mostraban cautela, simplemente avanzaban hacia el mundo capital del Imperio Stellaris como una flecha inexorable. En el puente de Lincoln, John Harris convocó otra reunión de comandantes. Esta vez era virtual, con los otros 5 capitanes apareciendo como hologramas. Estado de la flota, comenzó John. Kate Morrison fue la primera en reportar. Eisenhower operacional al 95%. Casas al 80% de capacidad. Municiones suficientes para 2 enfrentamientos mayores más. Los demás reportaron similar estado. Victor Blake mencionó que el Nimitz había sufrido daño en uno de sus hangares, reduciendo su capacidad de despliegue de casas en 20%, pero nada crítico. Inteligencia confirma que tienen 150 naves alrededor del mundo capital, dijo John. Más defensas orbitales que cualquier objetivo que hayamos enfrentado. Este será el golpe más duro. ¿Y la población civil?, preguntó Amy Chen. Ese planeta tiene 3.000 millones de alienígenas. Por eso atacamos solo objetivos militares, dijo John. Astilleros, instalaciones de comando, baterías de defensa. Nada en áreas pobladas a menos que no haya opción. Eso limitará nuestra efectividad, observó Dan Roberts. Tal vez, admitió John. Pero no somos monstruos. Peleamos contra aquellos que nos atacaron, no contra civiles inocentes. Si nos convertimos en lo que ellos son, ¿qué estamos defendiendo? Los comandantes asintieron. Era un punto de orgullo para la flota humana. Podían ser brutales, podían ser implacables, pero siempre intentaban minimizar daño colateral. Era una línea delgada. Pero era la línea que los separaba de ser conquistadores, de ser defensores. Una cosa más, dijo John. He estado pensando en el endgame. Podemos ganar esta batalla. Probablemente podemos ganar esta guerra. Pero, ¿y después? Si simplemente destruimos su flota y nos vamos, eventualmente se reconstruirán y atacarán nuevamente. ¿Estás sugiriendo ocupación permanente?,
preguntó Paul Grant. No, estoy sugiriendo un tratado que duela, que los haga pensar 2 veces antes de considerar otra agresión. Límites en su flota militar, inspectores humanos, reparaciones que los mantengan débiles por generaciones. Versalles espacial, murmuró Kate. Exactamente, y todos sabemos cómo resultó Versalles. Condujo a otra guerra, dijo Amy. Alemania se resintió tanto que apoyaron a un dictador que prometió restaurar su gloria. John asintió sombríamente. Por eso el tratado debe ser duro pero no humillante, fuerte pero no vengativo. Queremos que sean demasiado débiles para atacarnos, pero no tan resentidos que dediquen cada recurso a la venganza. Era un equilibrio difícil. Pero estos eran oficiales experimentados que entendían que ganar la guerra era solo la mitad de la batalla. Ganar la paz era igualmente importante. Señor, estamos recibiendo otra transmisión de la reina, informó Lisa Cooper. Ponla en pantalla. Shalara apareció. Esta vez se veía diferente, menos arrogante, más cansada. Capitán Harris, he estado considerando su ultimátum. Tengo preguntas. Adelante. Si libero a los esclavos humanos, ¿garantiza que no ejecutará represalias contra mi gente? Contra su gente, no. Contra sus militares y líderes que ordenaron atrocidades, eso es negociable. Pero civiles inocentes no serán tocados por nosotros. ¿Y las reparaciones? ¿Qué escala está proponiendo? John había anticipado esta pregunta. Recursos equivalentes a lo que robaron de colonias humanas. Tecnología médica para tratar supervivientes traumatizados. Hay acceso a sus archivos históricos para que podamos documentar sus crímenes. Eso nos dejaría económicamente debilitados por décadas. 3 siglos de esclavitud y asesinato masivo tienen consecuencias, dijo John sin simpatía. Ustedes escribieron el cheque. Ahora deben cobrarlo. Shalara lo miró con algo que podría haber sido respeto. Si acepto estos términos, ¿detendrá su ataque? Si los acepta y cumple inmediatamente, detendremos el ataque contra su mundo capital. Pero mantendremos presencia militar en su sistema hasta que todas las condiciones sean satisfechas. Necesito tiempo para consultar con mi consejo. Tiene 2 horas, dijo John. Después de eso, asumimos que su respuesta es negativa y actuamos en consecuencia. La transmisión terminó. Lisa se volvió hacia John. ¿Cree que aceptará? Lo hará si es inteligente, respondió John. Hemos demostrado que podemos destruir su imperio. Ahora le estamos ofreciendo una salida que preserva su civilización, aunque debilitada. ¿Y si no es inteligente? John no respondió. No necesitaba hacerlo. Todos en el puente conocían la respuesta. En su palacio, Shalara convocó a su consejo por última vez. Los 12 consejeros se reunieron. Pero ahora faltaban 3 que habían muerto en las batallas recientes. El almirante Borek estaba presente virtualmente desde su nave insignia, su imagen parpadeando ocasionalmente debido a la interferencia de combate. La situación es simple, dijo Shalara. Podemos aceptar los términos humanos o podemos pelear hasta el final. Borek, ¿cuáles son nuestras probabilidades reales de victoria? El almirante fue brutalmente honesto. Menos del 30%. Y eso asumiendo que estamos dispuestos a sacrificar la mayoría de nuestra flota y aceptar daño masivo a instalaciones orbitales. Incluso si ganamos, estaremos tan debilitados que cualquier otra potencia galáctica podría conquistarnos. ¿Y si aceptamos? Sobrevivimos, dijo Torak. Debilitados, humillados, pero vivos. Y con tiempo podemos reconstruir. Uno de los consejeros más jóvenes se levantó. Era Kael, representante de la facción militar. ¿Y nuestra honra? ¿Simplemente nos rendimos a estos primates bárbaros? La honra no significa nada si todos estamos muertos, replicó Torak.
Os prefiero morir con honor que vivir en vergüenza, insistió Kael. Shalara lo miró con tristeza. Kael, yo también preferiría eso. Pero no soy solo yo. Soy responsable por 3.000 millones de vidas en este mundo y billones más en todo el imperio. No puedo sacrificarlos por orgullo. Entonces, nos han derrotado completamente, murmuró Kael. No solo militarmente, sino espiritualmente. No, dijo Shalara. Nos han enseñado una lección que debimos aprender hace siglos. Que hay límites a lo que podemos hacer sin consecuencias. Que acciones tienen repercusiones. Que el universo no nos debe nada simplemente porque somos el Imperio Stellaris. Votaron. 9 a favor de aceptar los términos, 3 en contra. Era suficiente. Shalara abrió un canal hacia el Lincoln. Capitán Harris, el Imperio Stellaris acepta sus términos. Cesaremos hostilidades inmediatamente y comenzaremos a cumplir con sus demandas. John sintió algo parecido a alivio. No placer, porque no había placer en la guerra, pero alivio de que no sería necesario más derramamiento de sangre. Confirmado, Reina Shalara, enviando coordinadores de nuestra flota para supervisar la implementación. La primera prioridad es la liberación de todos los esclavos humanos. Entendido. Capitán, una pregunta personal, si me permite. Adelante. ¿Por qué arriesgaron tanto? 6 naves contra todo un imperio. Las probabilidades eran abrumadoramente contra ustedes. John sonrió levemente. Porque así es como los humanos hacemos las cosas, Reina Shalara. Cuando nos acorralan, cuando nos superan en número, cuando todos dicen que debemos rendirnos, es cuando peleamos más duro. Es cuando somos más peligrosos. Ustedes eligieron el peor enemigo posible, una especie que nunca aprendió a darse por vencida. Shalara asintió. Una lección que nunca olvidaremos. Shalara terminando transmisión. En el puente del Lincoln hubo un momento de silencio. Luego, lentamente, comenzó el aplauso. No era celebración bulliciosa, era respeto tranquilo por aquellos que habían luchado, que habían muerto, que habían hecho posible esta victoria. Lisa se acercó a John. Lo logramos, señor. 6 portaaviones contra un imperio. No nosotros solos, corrigió John. Miles de personas en estas naves, cada piloto, cada mecánico, cada cocinero y médico. Todos contribuyeron. Aún así, será recordado como la batalla de los 6 portaaviones. Los historiadores ya están escribiendo sobre esto. John miró por las ventanas del puente hacia el vasto espacio. Allá, en algún lugar, estaba la Tierra, su hogar, el hogar de la humanidad. Un pequeño planeta azul que había producido la especie más tenaz, más innovadora, más letal que las estrellas habían conocido. Tal vez, dijo finalmente. Pero espero que recuerden por qué peleamos. No por conquista, no por gloria, sino porque alguien amenazó nuestro hogar y nuestra gente. Y cuando amenazas a la humanidad, descubres que despertaste algo que debiste dejar dormir. Los portaaviones permanecieron en el sistema durante 3 meses, supervisando la transición. Los esclavos humanos fueron liberados, casi 50.000 personas que habían sido capturadas a lo largo de décadas. Las lágrimas de reencuentro, las historias de supervivencia, los traumas que tomaría generaciones sanar. Pero estaban libres. El Imperio Stellaris cumplió sus otros compromisos también. Reparaciones comenzaron a fluir. Tecnología médica fue transferida. Su flota militar fue reducida a 1/4 de su tamaño anterior. Inspectores humanos fueron estacionados permanentemente para asegurar cumplimiento. Y en toda la galaxia, otras especies miraban con nuevos ojos a la humanidad. Ya no eran la especie menor.
la civilización nueva que podía ser intimidada. Eran depredadores. Eran guerreros. Eran la especie que había cruzado las estrellas en portaaviones de guerra y había humillado a un imperio antiguo. El día que la flota partió de regreso a la Tierra, la reina Shalara observó desde su palacio. Los 6 portaaviones se alejaron, sus cascos cicatrizados por batalla pero victoriosos. En sus cubiertas, cazas estaban alineados en formaciones precisas, un recordatorio de lo que podían desplegar. «Torak», dijo Shalara, «asegúrate de que esta historia sea enseñada en cada escuela del imperio, que cada generación sepa lo que sucede cuando subestimas a un oponente». «¿Y la lección, mi reina?». Shalara pensó por un momento. «Que el universo está lleno de especies. Algunas son avanzadas, algunas son antiguas, pero los humanos son diferentes. Ellos no pelean por territorio o recursos. Pelean por algo más profundo. Y cuando pelean, no se detienen hasta que ganan o hasta que no queda nada». Era una lección que el Imperio Stellaris nunca olvidaría. Y mientras los portaaviones saltaban al hiperespacio, llevando a sus tripulaciones de vuelta a casa, John Harris se permitió finalmente relajarse. La guerra había terminado. La humanidad estaba segura, por ahora. Pero en algún lugar de su mente sabía que vendrían otros desafíos. Otras especies que necesitarían aprender la misma lección. Otros imperios que pensarían que los humanos eran presa fácil. Y cuando llegara ese día, la humanidad estaría lista. Porque en las forjas de la Tierra, donde la guerra era un arte perfeccionado a través de milenios, habían creado algo más que portaaviones. Habían creado una filosofía de supervivencia inquebrantable. Y esa filosofía había cruzado las estrellas. 6 meses después del final de la guerra, la flota regresó a la Tierra en triunfo. Los 6 portaaviones, marcados con cicatrices de batalla pero intactos, entraron en órbita terrestre mientras millones observaban desde abajo. La bienvenida fue sobria. No hubo desfiles pomposos ni celebraciones excesivas. Los humanos entendían el costo de la victoria. John Harris descendió de la lanzadera de transporte en el Puerto Espacial Kennedy, Florida. El aire cálido de la Tierra lo golpeó, tan diferente del aire procesado y reciclado de las naves. Respiró profundamente, saboreando el olor de océano salado y vegetación. Era bueno estar en casa. La secretaria general de la Federación Terrestre, Patricia Morgan, lo esperaba en la plataforma de aterrizaje. Era una mujer de 60 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiadas crisis. «Capitán Harris», dijo extendiendo su mano, «bienvenido a casa». «Gracias, y secretaria general», respondió John estrechando su mano. «Es bueno pisar tierra firme nuevamente». «Necesito que me informe personalmente», dijo Patricia mientras caminaban hacia el vehículo esperando. «Los reportes oficiales están bien, pero quiero escuchar de alguien que estuvo allí». En el viaje hacia la capital en Nueva Ginebra, John describió la campaña en detalle. Patricia escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más grave con cada minuto. Cuando John terminó, permaneció en silencio durante varios momentos. 6 portaaviones contra 500 naves, murmuró finalmente. Las probabilidades eran suicidas. «Las probabilidades siempre están contra nosotros», respondió John. «Pero tenemos algo que otras especies no tienen. Experiencia acumulada de miles de años de guerra. Sabemos cómo luchar cuando estamos en desventaja. Es nuestra especialidad». Aún así, ¿fue un riesgo terrible? Si hubiéramos perdido esos portaaviones, nuestra capacidad defensiva habría quedado severamente comprometida. Si no hubiéramos actuado, el Imperio Stellaris habría continuado atacando colonias.
Las pérdidas a largo plazo habrían sido peores. Patricia asintió. El Consejo está dividido sobre qué hacer ahora. Algunos quieren construir más portaaviones, expandir la flota, prepararnos para futuras amenazas. Otros argumentan que deberíamos enfocarnos en diplomacia, construir alianzas con otras especies. ¿Y usted qué piensa, secretaria general? Pienso que ambos tienen razón, dijo Patricia. Necesitamos fuerza militar, pero también necesitamos amigos en la galaxia. La reputación que adquirimos es un arma de doble filo. Otras especies nos respetan ahora, pero también nos temen, y el miedo puede crear enemigos tanto como aliados. John contempló sus palabras. Tenía razón. La victoria sobre el Imperio Stellaris había demostrado las capacidades humanas, pero también había revelado una verdad incómoda. La humanidad era aterradoramente efectiva en violencia organizada. Eso hacía que algunas especies quisieran ser sus aliados. Pero otras los veían como la próxima gran amenaza galáctica. En los meses siguientes, John Harris y los otros comandantes de la flota fueron celebrados como héroes. Recibieron medallas, dieron discursos, asistieron a ceremonias. Pero John encontraba todo eso agotador. Había sido un soldado toda su vida, y los aspectos políticos de su victoria le resultaban ajenos. Lo que realmente le importaba estaba sucediendo en las academias militares. Miles de jóvenes se estaban alistando, inspirados por la victoria contra el Imperio Stellaris. Querían ser parte de la próxima generación de defensores de la humanidad. Querían pilotar cazas, servir en portaaviones, proteger las colonias humanas en expansión. Un día, John visitó la Academia Naval en San Diego. Observó a los cadetes en entrenamiento, jóvenes de 18 y 19 años, aprendiendo tácticas espaciales, astrogación, combate. Le recordó su propia juventud, décadas atrás, cuando él había sido uno de ellos. Una joven cadete se acercó tímidamente. Tenía el uniforme perfectamente ajustado y una expresión de determinación en sus ojos. «Capitán Harris, señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto», dijo John. «En la academia nos enseñan tácticas, estrategia, sistemas de armas, todo lo técnico. Pero, ¿qué se necesita realmente para ganar en combate espacial? ¿Cuál es el secreto?» John sonrió. Era una buena pregunta. «No hay un solo secreto», dijo. «Pero si tuviera que reducirlo a una cosa, diría esto: adaptabilidad. Puedes conocer todas las tácticas, todas las estrategias, todos los sistemas de armas. Pero en combate real, nada sale según el plan. Lo que te mantiene vivo es la capacidad de adaptarte, de pensar creativamente, de convertir cualquier situación en una ventaja». ¿Cómo usar armas nucleares en combate táctico? Exactamente. Otras especies consideran las armas nucleares demasiado sucias, demasiado peligrosas para uso rutinario. Pero nosotros vimos una herramienta efectiva y la usamos. No permitimos que nociones preconcebidas sobre guerra civilizada nos limitaran. La cadete asintió lentamente, procesando esto. Entonces la clave es pensar diferente. La clave es pensar como humano, corrigió John. Y hoy tenemos una perspectiva única porque nuestro planeta nos obligó a adaptarnos o morir. Cada especie en la galaxia tuvo su propio camino evolutivo. El nuestro fue especialmente brutal. Eso nos dio ventajas que otras especies no tienen. ¿No le preocupa que otras especies aprendan de nuestras tácticas? ¿Que copien nuestros métodos? Pueden intentarlo, dijo John. Pero copiar tácticas no es lo mismo que entender la mentalidad detrás de ellas. Las tácticas humanas no son solo movimientos y formaciones. Son filosofía de guerra refinada a través de milenios. Otras especies pueden imitar la superficie,
pero no pueden replicar la profundidad. Era una respuesta que resonó con muchos. En los años siguientes, comenzó a desarrollarse algo llamado Doctrina Harris en las academias militares humanas. No era un manual de tácticas específicas, sino un conjunto de principios filosóficos sobre cómo los humanos debían enfocar el combate espacial. Flexibilidad sobre rigidez, efectividad sobre elegancia, victoria sobre honor. Pero mientras la humanidad se fortalecía, el Imperio Stellaris luchaba con su nueva realidad. La reina Shalara había cumplido todos los términos del tratado, pero el precio era alto. Su imperio, antes poderoso, ahora era una sombra de sí mismo. Otras especies que antes les temían, ahora veían oportunidad. Torak advirtió sobre esto en una reunión del Consejo. Mi reina, los Kralix del sector Delta están presionando nuestras fronteras. Saben que estamos debilitados. Si atacan, no tenemos la flota para defendernos. ¿Y los humanos?, preguntó Shalara. ¿Cumplirían su promesa de no interferir? El tratado especifica que no atacarán nuestro territorio mientras cumplamos los términos. No dice nada sobre defendernos de terceros. Shalara consideró esto. Era una situación difícil. Su orgullo le decía que resolviera sus propios problemas. Pero la realidad era que el Imperio Stellaris ya no era lo suficientemente fuerte. Necesitaba aliados. Y el único aliado capaz de enfrentar amenazas serias era la humanidad. Envió una transmisión a la Tierra, dirigida a la Secretaria General Patricia Morgan. Secretaria General, solicito asistencia diplomática. Sobre el Imperio Stellaris enfrenta amenazas externas que no podemos manejar solos, dada nuestra capacidad militar reducida. No estoy pidiendo protección militar, solo mediación diplomática con los Kralix. Patricia recibió la transmisión con sorpresa. Había esperado que el Imperio Stellaris se resintiera con la humanidad, que buscaran venganza eventualmente. Que vinieran pidiendo ayuda era inesperado. Consultó con su consejo de asesores. John Harris, ahora retirado del servicio activo pero todavía consultando en asuntos de seguridad, estuvo presente. Es una trampa, dijo uno de los asesores. Quieren atraernos a su territorio y luego atacar. No lo creo, dijo John. Shalara es orgullosa, pero no es tonta. Sabe que no puede ganar contra nosotros. Si esto es una trampa, es increíblemente elaborada y arriesgada. ¿Entonces crees que es legítimo? Creo que es desesperación, respondió John. Los dejamos tan débiles que ahora otras especies los ven como presa. Es el problema con victoria aplastante. Creas un vacío de poder que otros intentan llenar. Patricia pensó en esto. ¿Recomiendas que ayudemos? Recomiendo que consideremos los intereses a largo plazo de la humanidad. Si el Imperio Stellaris cae, los Kralix se expandirán. Y según inteligencia, los Kralix no son conocidos por su diplomacia. Son expansionistas agresivos. Entonces cambiamos un imperio hostil por otro. Potencialmente peor, dijo John. Al menos con Stellaris establecimos un tratado funcional. Con los Kralix comenzaríamos desde cero, y ellos han observado lo que le hicimos a Stellaris. Podrían decidir que la humanidad es su próximo objetivo, solo para establecer dominancia. Era una consideración estratégica compleja. Después de semanas de debate, Patricia decidió ofrecer mediación limitada. No intervención militar, pero sí presión diplomática sobre los Kralix para respetar las fronteras existentes. Funcionó, mayormente porque los Kralix no querían pelear con los humanos. La reputación de la humanidad después de la campaña contra Stellaris era tal que la mayoría de las especies preferían evitar conflicto directo. Shalara agradeció la intervención con una transmisión formal. Fue breve, casi fría.
pero la gratitud era genuina. Era un primer paso pequeño hacia algo que ninguno de los dos lados había anticipado. Una relación funcional entre antiguos enemigos. 5 años después del fin de la guerra, el Imperio Stellaris y la Federación Terrestre firmaron un tratado de comercio. Era limitado, enfocado principalmente en intercambio de recursos y tecnología no militar. Pero era un comienzo. En una ceremonia en Nueva Ginebra, la reina Shalara y la secretaria general Patricia Morgan firmaron el acuerdo. Las cámaras capturaron el momento. Dos líderes de especies muy diferentes, reconociendo que la coexistencia era preferible a la destrucción mutua. John Harris observaba desde las sombras. Ya no buscaba reflectores. Su papel en la historia estaba completo. Ahora era tiempo para la siguiente generación tomar el mando. Un reportero lo encontró después de la ceremonia. Capitán Harris, ¿cómo se siente viendo a antiguos enemigos convertirse en socios comerciales? John consideró la pregunta cuidadosamente. Se siente como progreso, dijo finalmente. La guerra debería ser siempre el último recurso. Cuando peleamos contra el Imperio Stellaris, lo hicimos porque no teníamos opción, pero nunca quisimos destruirlos completamente. Queríamos detenerlos, cambiar su comportamiento, crear condiciones para paz futura. ¿Y cree que lo lograron? Solo el tiempo lo dirá, respondió John. Pero estoy optimista. Los humanos aprendimos hace mucho que los mejores aliados a veces son antiguos enemigos. Alemania y Japón fueron enemigos mortales de Estados Unidos en el siglo XX. 50 años después, eran aliados cercanos. La historia no se mueve en líneas rectas. Era una perspectiva sabia que resonó con muchos. La historia de los portaaviones que cruzaron las estrellas se estaba convirtiendo en algo más que una historia de guerra. Se estaba convirtiendo en una historia sobre cómo la fuerza, cuando se aplica con propósito y se tempera con moderación, puede crear condiciones para paz duradera. Esa noche, John Harris regresó a su casa en las montañas de Colorado. Vivía solo ahora. Su esposa había fallecido años atrás, pero no se sentía solo. La casa estaba llena de recuerdos. Fotos de su tripulación, medallas y condecoraciones que rara vez miraba, hologramas de batallas que prefería olvidar. Se sentó en su porche, observando las estrellas. Allá arriba, en algún lugar, estaban los mundos que había ayudado a proteger. Las colonias humanas que ahora prosperaban en paz. El Imperio Stellaris reconstruyéndose bajo términos que aseguraban no amenazarían a la humanidad nuevamente. Su comunicador sonó. Era Lisa Cooper, su antigua oficial de comunicaciones. Ahora era comandante de su propio crucero. Capitán, solo quería reportar. El Challenger está siendo comisionado mañana. Usted está invitado a la ceremonia. ¿El Challenger?, preguntó John. ¿Ese es uno de los nuevos portaaviones? El 7º de la clase Midway, confirmó Lisa. Y hay 9 más en construcción. La flota está creciendo. John sintió sentimientos encontrados. Por un lado, una flota más fuerte significaba mejor protección para la humanidad. Por otro lado, significaba que la guerra seguía siendo una posibilidad constante. ¿Lisa?, dijo después de un momento. Sí, señor. Cuando tomes comando de una de esas nuevas naves, y sé que lo harás eventualmente, recuerda algo. ¿Qué es eso, señor? Las armas son herramientas. Poderosas, necesarias, pero solo herramientas. Lo que importa es cómo las usas y por qué las usas. La humanidad tiene la capacidad de destruir civilizaciones. También tenemos la capacidad de protegerlas. Elige sabiamente qué camino tomar. Lo recordaré, señor, lo prometo.
Después de que la llamada terminó, John permaneció en su porche durante horas, observando las estrellas. Pensó en todos los que habían servido bajo su mando. Algunos habían sobrevivido, muchos no. Cada uno había contribuido a la victoria. Cada uno había desempeñado su papel. Y mientras las estrellas brillaban sobre él, John Harris pensó en el futuro. La humanidad había demostrado que podía ganar guerras contra enemigos superiores en número. Ahora venía la parte más difícil: ganar la paz. Porque en las estrellas, como en la Tierra, la verdadera prueba de civilización no era cuán bien podías destruir a tus enemigos. Era cuán bien podías vivir con ellos después. 20 años después de la guerra, la galaxia había cambiado significativamente. La Federación Terrestre había establecido relaciones diplomáticas con 32 especies diferentes. El Imperio Stellaris, ahora reducido pero estable, era uno de sus socios comerciales más importantes. Los Kralix, después de observar el destino de Stellaris, habían optado por la diplomacia sobre la agresión. La flota humana había crecido a 18 portaaviones y cientos de naves de apoyo. Pero curiosamente, esta expansión militar no había llevado a más guerras. Al contrario, la reputación de la humanidad como guerreros formidables pero justos había creado algo inesperado. Un efecto disuasorio que mantenía la paz. En la Academia Naval de San Diego, ahora había estudiantes de otras especies aprendiendo tácticas humanas. Era parte de un programa de intercambio diseñado para construir entendimiento mutuo. La comandante Lisa Cooper, y ahora directora de la academia, supervisaba estos programas personalmente. Un día recibió la visita de un estudiante especial, el príncipe Kaelor, hijo de la reina Shalara. El joven alienígena tenía 22 años estándar y había solicitado entrenamiento en la Academia Humana. Su madre había aprobado la solicitud, viéndola como una oportunidad para su heredero aprender de aquellos que habían derrotado su imperio. «Comandante Cooper», dijo Kaelor con su acento característico, «agradezco la oportunidad de estudiar aquí. Sé que la historia entre nuestras especies es complicada». Lisa estudió al joven príncipe. Era diferente de su madre, menos arrogante, más humilde, claramente marcado por el conocimiento de la derrota de su imperio. La historia no tiene que definir el futuro, príncipe Kaelor. Lo que importa es lo que hacemos con las lecciones que aprendimos. Durante los meses siguientes, Kaelor se sumergió en el entrenamiento. Era buen estudiante, absorbiendo tácticas y estrategias con avidez. Pero lo que más lo impactó no fueron las lecciones técnicas, sino la filosofía subyacente. Un día, después de una simulación de combate, Kaelor se acercó a Lisa con preguntas. «Comandante, algo no entiendo. En la simulación de hoy, mi equipo tenía ventaja numérica clara. Pero el instructor nos hizo perder porque, citando, no pensamos como humanos. ¿Qué significa eso?» Lisa sonrió. Era una pregunta que muchos estudiantes alienígenas hacían. Significa que no aprovechaste la situación completamente. Tenías números, pero los usaste convencionalmente. Formaciones estándar, tácticas por el libro. Los humanos no peleamos así. Entonces, ¿cómo pelean? Peleamos sucio, dijo Lisa francamente. No en el sentido de romper reglas de combate, sino en el sentido de hacer cosas que otras especies consideran poco ortodoxas. Usamos el ambiente. Sacrificamos piezas menores para ganancias mayores. Tomamos riesgos que otros considerarían suicidas. Y lo más importante, nunca peleamos de la misma manera 2 veces. Kaelor procesó esto. Y es porque tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Su planeta los obligó a adaptarse constantemente. Exacto. Y luego pasamos miles de años peleando entre nosotros. Lo que refinó nuestras tácticas aún más. Cuando finalmente salimos al espacio, trajimos toda esa experiencia con nosotros.
Mi madre dice que subestimar a los humanos fue el mayor error de su reinado, dijo Keylor en voz baja. Dice que vio a sus portaaviones y pensó en primitivos con armas grandes. No entendió que estaba enfrentando a una especie que había perfeccionado la guerra como arte. Era una evaluación honesta. Lisa apreciaba esa honestidad. Tu madre aprendió una lección difícil. Pero el hecho de que estés aquí, aprendiendo de nosotros, muestra que entiende el valor de ese conocimiento. Quiero que mi generación sea diferente, dijo Keylor con pasión. Quiero que Stellaris y la humanidad no sean enemigos sino aliados, verdaderos aliados, no solo socios comerciales convenientes. Ese es un objetivo noble, dijo Lisa. Pero tomará tiempo. O las heridas de la guerra no sanan rápidamente. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para empezar ese proceso de curación. En los años siguientes, Keylor se convirtió en un símbolo de la nueva relación entre Stellaris y la humanidad. Después de graduarse con honores de la Academia, regresó a su mundo natal y comenzó a implementar reformas militares basadas en lo que había aprendido. No intentó copiar tácticas humanas directamente, sino adaptar la filosofía subyacente a las necesidades de Stellaris. Mientras tanto, en la Tierra, John Harris envejecía tranquilamente. Ahora tenía 78 años, su cabello completamente gris, su paso más lento. Pero su mente seguía aguda, y ocasionalmente daba conferencias en academias militares sobre estrategia y liderazgo. Un día recibió una visita inesperada. La reina Shalara, ahora también envejecida, viajó personalmente a la Tierra. Era su primera visita al planeta que había producido los guerreros que destruyeron un tercio de su flota. Se reunieron en una sala de conferencias neutral en Nueva Ginebra. No había cámaras y no había prensa. Solo dos antiguos adversarios sentados frente a frente. Capitán Harris, comenzó Shalara. Su voz traducida sonaba cansada. He venido a decir algo que debí decir hace 20 años. ¿Y qué es eso?, preguntó John. Gracias. John parpadeó sorprendido. ¿Gracias? ¿Por destruir su flota? Por no destruirnos completamente, corrigió Shalara. Cuando nos derrotaron, tenían el poder de aniquilar mi imperio. Podían haber bombardeado nuestro mundo natal hasta convertirlo en ceniza. Podían haber esclavizado a mi gente como venganza por lo que hicimos. Pero no lo hicieron. Impusieron términos duros pero justos. Nos dejaron con dignidad suficiente para reconstruir. Eso fue decisión política, dijo John. Yo solo ejecutaba órdenes. No, dijo Shalara. He leído las transcripciones, he visto los registros. Usted abogó por moderación cuando otros querían venganza total. Su filosofía de guerra incluye no solo cómo ganar, sino cómo ganar de manera que la paz sea posible después. John no sabía qué decir. Nunca había pensado en sí mismo como particularmente noble o visionario. Solo había hecho lo que parecía correcto. Mi hijo estudió en su academia, continuó Shalara. Me habla de usted frecuentemente. Dice que es el ejemplo de lo que un líder militar debe ser. Fuerte cuando es necesario, pero nunca cruel sin propósito. Keylor es buen estudiante, dijo John. Y creo que será mejor líder que su madre o yo. Pertenece a una generación que no carga con el peso de la guerra. Tal vez, dijo Shalara. Pero eso es posible solo porque ustedes ganaron y porque eligieron ganar con honor. Hablaron durante horas. Dos ancianos guerreros reflexionando sobre decisiones tomadas décadas atrás. Cuando Shalara finalmente se fue, John se sintió extrañamente conmovido. Había pasado 20 años pensando en la guerra contra Stellaris como un capítulo cerrado de su vida. Pero esta conversación
Le mostró que ese capítulo todavía tenía páginas por escribir. 3 años después, John Harris murió pacíficamente en su sueño a los 81 años. Su funeral fue un evento de Estado, con representantes de docenas de especies asistiendo. La reina Chalara vino personalmente, junto con su hijo Kaelor. En su elogio, la secretaria general Patricia Morgan, ahora ella misma anciana, habló sobre el legado de John. John Harris demostró que la humanidad podía ser feroz en guerra, pero también sabia en victoria. Nos enseñó que el verdadero poder no está solo en destruir enemigos, sino en convertirlos en aliados. Su vida fue un puente entre 2 eras. La era donde los humanos eran nuevos en las estrellas y vulnerables, y la era donde somos respetados y temidos en igual medida. Kaelor también habló, su acento alienígena llenando el silencio solemne. El capitán Harris fue mi enemigo antes de ser mi maestro. Destruyó la flota de mi madre, humilló a mi imperio. Pero también nos enseñó misericordia en victoria. En mi cultura, los enemigos son odiados por generaciones, pero los humanos nos mostraron un camino diferente. Por eso el capitán Harris será recordado en Stellaris no como un enemigo, sino como el guerrero que nos enseñó que la derrota puede ser el comienzo de algo mejor. Después del funeral, los 6 portaaviones originales que habían participado en la campaña contra Stellaris realizaron un sobrevuelo en formación. El Lincoln, el Eisenhower, el Roosevelt, el Washington, el Kennedy y el Nimitz, ahora antiguos pero todavía majestuosos, cruzaron el cielo en tributo a su antiguo comandante. Miles observaron desde abajo, recordando las historias de esas naves, historias de portaaviones de guerra forjados en la tierra que cruzaron las estrellas y cambiaron el destino de la humanidad. En los años siguientes, la leyenda solo creció. Libros fueron escritos, películas fueron hechas, canciones fueron compuestas. La historia de los 6 portaaviones se convirtió en parte fundamental del patrimonio cultural humano, enseñada en escuelas junto con historias de otras batallas decisivas de la historia. Pero lo más importante, la lección persistió. Que la humanidad, cuando se enfrenta a enemigos superiores, no se rinde. Que la tecnología importa, pero la voluntad importa más. Que las guerras se ganan tanto con estrategia como con fuerza bruta. Y que a veces, los portaaviones de guerra más poderosos son aquellos forjados no solo en acero y fuego, sino en la experiencia acumulada de una especie que aprendió a sobrevivir en el planeta más duro imaginable, y que llevó esas lecciones a las estrellas. 50 años después de la guerra, la Federación Terrestre y el Imperio Stellaris eran aliados cercanos. Habían peleado juntos contra amenazas comunes. Habían comerciado extensamente, habían intercambiado cultura y conocimiento. Las nuevas generaciones de ambas especies apenas recordaban la guerra, conociendo solo las historias. Pero en las academias militares humanas, en los museos de guerra, en los monumentos conmemorativos, la historia se preservaba cuidadosamente. Porque los humanos entendían algo fundamental: que olvidar la historia era condenarse a repetirla. En el Museo Naval de San Diego, preservado bajo vidrio especial, estaba el casco del Lincoln. El portaaviones había sido retirado del servicio activo décadas atrás, sus sistemas obsoletos para los estándares modernos, pero se mantenía como monumento. Sus cicatrices de batalla visibles, su puente de mando exactamente como estaba el día que John Harris comandó la flota hacia la victoria. Millones visitaban el museo cada año. Caminaban por los pasillos donde tripulaciones habían vivido y trabajado. Veían los cazas suspendidos en el aire, congelados en formaciones de ataque. Leían las placas con nombres de aquellos que habían servido, que habían luchado, que habían muerto. Y en el centro del museo, en una sala especial iluminada suavemente,
había una placa con las palabras finales de John Harris, escritas en su diario personal días antes de su muerte. Fuimos 6 naves contra un imperio. Las probabilidades decían que debíamos fallar. La lógica sugería que debíamos negociar. El sentido común pedía cautela. Pero hicimos lo que los humanos siempre hacen cuando nos acorralan. Peleamos. No porque fuéramos más fuertes o más inteligentes o más avanzados, sino porque somos humanos, y los humanos no saben rendirse. Llevamos esa lección a las estrellas. Y las estrellas nunca olvidarán lo que sucede cuando despiertas a la humanidad. Esas palabras resonaban a través de las décadas. Un recordatorio de lo que la humanidad era capaz cuando se unía con propósito. Un recordatorio de que el tamaño de la flota importaba menos que el tamaño del corazón. Un recordatorio de que a veces 6 portaaviones eran suficientes para cambiar el destino de la galaxia. Y en algún lugar, en el espacio profundo, nuevos portaaviones patrullaban las fronteras humanas. Ya no eran 6, sino 30, cada uno nombrado en honor a batallas históricas, cada uno tripulado por personas que conocían las historias del Lincoln y sus naves hermanas. Portaaviones que llevaban la antorcha, que mantenían la paz, que aseguraban que ninguna especie volviera a subestimar a la humanidad. Porque los portaaviones de guerra forjados en la Tierra habían cruzado las estrellas una vez, y si era necesario, lo harían nuevamente. La reina alienígena había aprendido demasiado tarde lo que venía, pero la galaxia nunca olvidaría esa lección, y esa fue la verdadera victoria. No solo ganar una guerra, sino asegurar que futuras guerras fueran innecesarias porque todos entendían las consecuencias de despertar a la humanidad. En las estrellas, como en la Tierra, la paz más duradera no era la impuesta por debilidad, sino la garantizada por fuerza y templada por sabiduría. Y esa era el verdadero legado de los 6 portaaviones que habían cruzado las estrellas y cambiado la galaxia para siempre.